Muy bien, entonces en este último tutorial, solo quiero dar una descripción general rápida de cómo podría realmente ejecutar el código. Entonces el código podría ejecutarse en Google Earth Engine. He creado, una interfaz para ello, en el, que se puede encontrar en el repositorio codificado. Y es un script que se llama la boya de mapeo de perturbaciones forestales. Así que voy a repasar esto rápidamente para que tengas una idea de cómo se ve esto. Pero también quiero señalar que esta aplicación tiene he elaborado una guía, es una documentación con algunos ejemplos, y muchos más detalles sobre los diversos parámetros y cosas como eso. Y esta es la guía. Así que hay información de fondo y definiciones, explicación de la, interfaz. Y luego, a medida que avanza, están todas las descripciones de los parámetros, algunos ejemplos y, ya sabes, cuando las cosas se cargan en el mapa, hay una explicación de qué es eso. Ya sabes, las leyendas. Así que solo quiero señalar que esto es, si vas a usar esto, te sugiero tener esto, en una pestaña abierta en tu navegador como referencia. Porque no voy a estar explicando todo aquí. Solo quiero mostrar cómo funciona en general. Entonces, cuando carga el script, lo primero que verá es que puede elegir un idioma. Entonces escribí esto en inglés, pero los parámetros, los widgets, esos también podrían mostrarse en francés y español. Pero aquí solo voy a elegir inglés. Entonces, una vez que seleccione su idioma, verá que aparecen un par de paneles. A la izquierda, hay algunos botones y opciones para interactuar con el mapa, mostrar series de tiempo, definir su área de estudio, cosas que tienen que ver con, como, cosas que aparecerán en el mapa, interactuar con él. Y luego a la derecha están los parámetros que realmente definirá para, ejecutar la detección de cambios. Y por eso lo he hecho lo más general posible para que si quieres probar esto en algún lugar, puedas ir allí sin requerir ningún dato de entrenamiento o datos de área. También podría, siempre que sea posible, proporcionar sus propios datos, lo que probablemente resultará en mejores resultados. Pero quería que fuera fácil ir a algún lugar y crear un mapa rápido. Lo encuentro divertido e informativo y un buen comienzo y análisis. Y así, el primer paso, es definir un área de estudio. Y podrías hacer eso, haciendo clic en este botón para dibujar un área de estudio y, no sé, vas al centro de África donde quieras. O podría proporcionar una ruta a una colección de características. Y esta opción lo hará, necesita tener una colección de características cargada o guardada ya como un activo. Pero luego usaremos eso como, el área de estudio excepto, así que solo mostraré que aquí, he creado un activo en Brasil. Podríamos apagar este. A veces esto toma por alguna razón, a veces esto toma 1 o 2 minutos para cargar. Vamos a ver si yo, acuerdo. Así que esto acaba de cargar. Y solo tómate un minuto. Pero verán que esta, colección futura que es una extensión de un área en Brasil que llega al mapa. Y aquí es donde se ejecutará el análisis. Esto podría ser una extensión de campo o un área de parque, lo que sea, solo, una geometría que define el área de estudio. Aquí a la derecha, estos son parámetros para ejecutar realmente la detección de cambios. En la esencia del tiempo, no voy a gastar, muchos detalles en cada uno de estos. Todo esto se describe en la guía de esta aplicación.
Pero ya sabes, básicamente define que sabes. Cuando sabes, bueno, supongo que lo revisaré bastante rápido. Ya sabes, cuando se ejecute el análisis para el inicio y el final, debes proporcionar una máscara de bosque. Puede usar la capa de porcentaje de cobertura de árboles 2000 de Global Forest Watch. Eso te permite hacer esto en cualquier parte del mundo. Solo tiene que especificar un umbral de cobertura de árboles y si desea o no enmascarar las perturbaciones entre 2000 y su fecha de inicio. También podría especificar su propia máscara de bosque. Una vez más, esta es una ruta a un activo existente que es un mapa. Y el mapa está etiquetado como uno donde hay bosque. Así que aquí es donde buscas el cambio y cualquier otra cosa que no sean bosques. Entradas. Así que originalmente diseñó esto para usar Lancet. El preprocesamiento, la desmezcla que Cubes del trabajo de Carl Soza, Dar Roberts, y sus colegas que también fue diseñado principalmente con Lancet. Y es un sensor óptico. Hay una historia continua muy larga. Esas son todas las razones por las que Lancet es bueno para este tipo de análisis. Pero hay, ya sabes, más y más, fuentes de datos satelitales que tienen, algunas historias bastante largas ahora. Entonces son Sentinel-2, por lo que es una resolución espacial un poco más alta que Landsat. Bandas espectrales similares, sin bandas térmicas. También está Sentinel-1. Así que esos son datos de radar de banda C que creo que el primero se lanzó en 2014. Entonces con eso, no puede usar el mismo enfoque de preprocesamiento, pero puede usar la misma detección y atribución de cambios. Y esto podría ser útil en áreas nubladas, ¿verdad? Porque no se ve afectado por las cubiertas de nubes de la misma manera que los datos ópticos. Pero, dicho todo eso, ya sabes, mucha gente me ha pedido que incluya estas opciones. Solo tengo que experimentar, pero en realidad solo he pasado tiempo usando el enfoque basado en Lancet. Así que eso es lo que recomendaría para empezar. Y si eso no le da los resultados con los que está satisfecho, existen estos otros sensores para probar, con cada una de las colecciones. Hay varias formas de preprocesarlo. Esto se describe en la guía, así que no voy a, en general, los valores predeterminados son los que he encontrado que han funcionado bien en la mayoría de los lugares. Solo hay cosas para modificar que podrían, filtrar, ya sabes, períodos de tiempo nublados o ya sabes, cosas así. El siguiente le permite comprobar o determinar un método para la detección de cambios. Entonces mi idea con esta aplicación es admitir múltiples enfoques diferentes de detección y atribución de cambios. Como, así que el código fue muy fuertemente influenciado por CCDC, Alegría y una rama de CCDC con el propósito de encontrar la degradación. Pero ya sabes, eso en sí mismo fue motivado por la tierra de BFA, etc. Y me gustaría llegar al punto en el que podrías usar los mismos parámetros de preprocesamiento, pero ver cuáles son los resultados con estos diferentes algoritmos. En este momento para Landsat, solo puede elegir un enfoque codificado o de árbol de decisiones. Entonces, el enfoque del árbol de decisiones es lo que Carlos Doza demostró en el Amazonas para encontrar la degradación de la deforestación. Pero eso se basa en un árbol de decisión de valores de análisis de mezcla espectral para imágenes individuales. Entonces se demostró que, ya sabes, este enfoque de mezcla espectral demostró ser muy sensible a la degradación. Pero había limitaciones que el código fue desarrollado para superar mediante el uso del enfoque de series de tiempo. Entonces faltaban observaciones de las nubes, realmente no podía explicar la estacionalidad. Entonces, ya sabes, es simple, es bastante rápido. Pero ya sabes, hay algunas desventajas. De todos modos, estos son los dos enfoques que se implementan para Landsat y Sentinel-2. No voy a discutir eso en uno aquí.
Eso es una especie de su propia bestia. Hay un par de parámetros que definirán la sensibilidad de la detección de cambios para marcar un cambio. Entonces, ¿qué tan intenso, qué tan dramático y qué tan persistente tiene que ser un cambio para ser marcado como un cambio? Cosas con las que jugar si obtiene resultados ruidosos o si le faltan cambios. Y luego, una vez que encuentre el cambio, ahora hemos definido los datos de entrada, la máscara del bosque, así que estamos buscando perturbaciones. Pero lo codificado es realmente especialmente poderoso para atribuir el cambio a la degradación y la deforestación. Y si recuerdas de presentaciones anteriores, lo hace clasificando los modelos de regresión posteriores a la perturbación para cada trayectoria de píxel como bosque o no bosque. Y necesita alguna forma de clasificar esos parámetros de regresión, basados en las coberturas terrestres correspondientes. Entonces, la forma en que lo hace codificado es mediante el uso de datos de entrenamiento para informar a un clasificador de aprendizaje automático en el que los parámetros de regresión se usan como entradas para la clasificación. Y basado en el clasificador entrenado, luego se etiqueta como deforestación o degradación. Bueno, disculpe, entonces está etiquetado como bosque o no para. Y si es una perturbación que sigue siendo bosque, eso es degradación. Si se trata de una perturbación que se convierte en una cubierta terrestre no forestal, eso es deforestación. Entonces, todo lo que quiere decir es que, necesitamos datos de entrenamiento para eso, ¿verdad? Y hay dos formas diferentes de obtener datos de entrenamiento. Podría simplemente probar su máscara de bosque no forestal. Y esa es una forma realmente simple y que, una vez más, le permitirá ir a cualquier parte y crear un mapa. También podría proporcionar sus propios datos de entrenamiento. Entonces he recopilado datos de entrenamiento en esta área. Entonces voy a usar esa opción. Y solo para mostrarles cómo se ven estos datos de entrenamiento, voy a saltar un poco, a nuestra sección de visualización en la que hay una opción para agregar cualquier tipo de recurso al mapa. Entonces, esto podría ser una imagen, podría ser una colección de funciones, básicamente solo como referencia. Pero voy a cargar mi muestra de entrenamiento, para que tengas una idea de cómo se ve. Entonces, colóquelo en este cuadro aquí, haga clic en cargar activo. Ya tengo el área de estudio cargada y ahora estos son mis puntos de entrenamiento. Entonces hay, no sé, un par de cientos, y están divididos equitativamente entre bosques y no para coberturas terrestres. Y no voy a entrar en los detalles de las buenas prácticas de recopilación de datos de entrenamiento. Pero en general, quiero decir, que, para lo que necesitamos datos de entrenamiento son bosques y no bosques, porque así es como cambian los atributos codificados. Entonces, bajo la atribución de cambio, como dije, podríamos crear estos datos de entrenamiento simplemente muestreando nuestra máscara de bosque no forestal. Especialmente si usamos la capa global de cobertura de árboles, ese es un gran conjunto de datos, pero a nivel local, estará lejos de ser perfecto. Y esa es la opción de muestra. Los datos de entrenamiento son cuando, quiero decir, los dos primeros son en realidad datos de entrenamiento, pero la opción de datos de entrenamiento es como especificas tus propios datos como aquí. Y luego está ese enfoque de árbol de decisión TR, que es algo propio, su propia forma de hacerlo. Así que solo especificamos la ruta a los datos de entrenamiento. Cuando los datos de entrenamiento corresponden, en este caso es 2015. Y luego cada punto tiene un atributo llamado cobertura terrestre. Si se trata de bosques, esa etiqueta es 1. Si no son bosques, podría ser cualquier otra cosa. Pero solo necesita especificar cómo se etiquetan los datos de entrenamiento, las clases de bosque en bosques. Hay un procedimiento de postprocesamiento para filtrar cambios de baja magnitud.
Uno de los resultados de Coded es esta métrica de magnitud de cambio, que tiene que ver con el cambio en NDFI entre los valores pronosticados durante el periodo de entrenamiento y los valores reales durante el periodo de monitoreo de cambios. Entonces una mayor magnitud de cambio es un cambio mayor en NDFI o un cambio más dramático en el bosque. Y esta es una forma de filtrar resultados ruidosos si solo hay cambios de magnitud muy baja que se detectan como degradación segura. Realmente no me he metido demasiado con esto, experimenté demasiado con eso. Pero esta es una opción de algo que podría probar si está tratando de mejorar sus resultados. Entonces hay algunos parámetros de visualización. Decida qué capas desea agregar al mapa. Estas son las capas que se describen aquí en la guía con su leyenda correspondiente. Pero brevemente, la máscara del bosque es el bosque sobre la capa del bosque. La fecha de ruptura es, la fecha del cambio. Esto detectó la primera fecha de cambio. La estratificación es lo que recomiendo, al menos comenzando con esto. Es solo una sola capa que tiene para cada píxel, ya sea bosque, no bosque, bosque degradado o deforestación. Y la razón por la que sugiero mirar esto para comenzar es la más simple. No hay información de fecha. No hay magnitud, pero es solo un primer vistazo a lo que está pasando en su área de estudio durante su periodo de estudio. Esta siguiente opción, realmente necesito aclarar esto. Básicamente dice si enmascarar su capa de fecha de descanso, pero con la máscara de bosque no forestal. Entonces, cuando esto no está seleccionado, se mostrarán específicamente para la capa de fecha de descanso. Habrá cambios en los no bosques si hay cambios espectrales, ¿verdad? Pero si lo enmáscara, solo mostrará los cambios que se crean en el bosque. De cualquier manera, la estratificación, explica, entonces, en realidad es solo para la capa de fecha de descanso. Restablecer mapa. ¿Quieres, restablecer las capas en tu mapa? Esto es útil si está probando parámetros o agregando muchas cosas como hice con los datos de entrenamiento, detallado. Esto imprime algunos mensajes en la consola. Esto es útil para la depuración y, pero sí, básicamente es para la depuración. También hay un botón aquí para reiniciar. Solo haré eso. En realidad voy a hacerlo, así que esta es la atribución de cambios. Esto es usar mi propia colección de características. Pero para este propósito aquí, bueno, dejemos sí. ¿Y entonces qué queremos exportar? Así que hay muchas capas para salir de esto. La mayor parte nunca la necesitarás, pero puede exportar la salida sin procesar como una imagen, como una imagen de matriz, lo que significa que no puede exportarla a Google Drive, pero no puede guardarla en sus activos. Donde y cuando hay cambios en el bosque. Pero esto no incluye la atribución, la estratificación. Esto contiene atribución. Esta es esa capa única que recomiendo mirar. Y luego hay una máscara de básicamente donde hay suficientes datos para hacer el análisis y donde no. Así que aquí voy a exportar la estratificación. Sí. Está bien. Como ya he dicho, creo que esto es lo más útil, al menos para empezar. Y luego para ejecutar el programa, haga clic en ejecutar. Y lo que verá, lo primero que se carga y obtiene 3 cosas cargadas aquí porque especificó que estas 3 capas se agregarán al mapa.
Zoom un poco. La primera es la máscara del bosque. Y entonces esto debería cargarse automáticamente porque no hay procesamiento que realmente deba hacerse para esto. Y entonces en verde lo que obtienes es bosque, negro es no bosque. Y luego las otras capas tomarán un poco más de tiempo. Entonces las próximas dos capas son la fecha de descanso. Y eso es, ¿están viendo cómo se carga ahora y va de naranja a rojo o de amarillo a rojo? El rojo es el cambio más reciente, el amarillo es el cambio más antiguo, porque seleccioné el resultado de la máscara, esto solo se muestra en las áreas del bosque. Y entonces esto no es información de atribución de cambios, es solo la fecha. Y la última capa, que es la más larga para cargar, y no siempre se carga sin fallar, es la estratificación. Entonces, vamos a darle un minuto y ver si se agota o no. Si lo hace, hay una solución para eso. Pero mientras tanto, mientras esto se está cargando, solo quiero reiterar que en la guía, se describen las paletas, las leyendas para ambas capas. Y también, quiero mostrar cómo podrías exportar los datos. Y esto es necesario si lo que sospecho podría pasar, que obtenemos un error porque ha estado procesando demasiado tiempo para la estratificación. Así que le dije que exportara la estratificación. Y aquí arriba en sus tareas, verá que, hay una opción para exportar la estratificación. En realidad hay dos, porque hice esto 2 veces seguidas, sin reiniciar mi navegador. Pero, en general, solo habrá uno si solo hace clic aquí una vez. Y lo que podríamos hacer es exportar esto. Me gusta hacer el proceso piramidal de modo, política, pero eso no hace una gran diferencia. Dale un nombre como estratificación codificada de Brasil. Bueno, eso ya lo hice. Así que hagamos, está bien. Entonces, para un área alrededor de este tamaño, esto probablemente tomará 15. Ya lo hice para la misma área aquí y me tomó 15 minutos. Eso le da una idea de cuánto tiempo llevará procesar esto. Todavía podríamos obtener la estratificación para cargar sobre la marcha, pero suponiendo que, de cualquier manera, lo que es realmente útil es recargar, aquí vamos. Ahora estamos obteniendo la estratificación. Y a lo que corresponde el color es, el rojo es el descendiente de la deforestación, el azul, eso es degradación. Y hay un poco de amarillo y ahí es cuando hay un cambio en el bosque. Pero, simplemente no hay suficientes datos después del cambio para atribuirlo como deforestación o degradación. Y entonces no quiero acercarme aquí porque tendrá que recalcular todo. Pero está bien porque si se agota el tiempo o si desea verlo con más detalle, una vez que haya terminado de exportar, lo que puede hacer es volver a cargarlo en el mapa y se estilizará solo. Y por eso ya lo he hecho. Y lo que podríamos hacer es en el mismo lugar donde agrega cosas, al mapa, agrega la estratificación. Así que esto es lo que se está procesando aquí, pero hice esto antes, así que esto ya se guardó. Y cuando hace clic en cargar, activo, mira en los metadatos para ver si esto es, una estratificación.
Y si es así, lo cargará con los mismos, colores, paleta de colores correspondientes, se ve un poco diferente porque se ha guardado. Entonces, el esquema piramidal es un poco diferente, pero es la misma información. Simplemente, ya se procesó en una tarea y ahora estamos viendo los datos cargados en lugar de intentar cargarlos sobre la marcha. Y esta es solo una forma más rápida de ver los datos. Y en realidad son 3 capas que están cargadas. El primero es la estratificación. Pero entonces, si solo queremos ver la deforestación y la degradación sin el bosque, no bosque, esas son sus propias capas que también se agregan. Entonces, este es un proceso iterativo, ¿verdad? Por lo tanto, querrá ver los resultados, ver qué podría usarse, qué podría mejorarse, volver a ejecutarlo y, ya sabes, pasar un día, varios días simplemente pasando por este proceso. Es un proceso lento, pero realmente ayuda a tomarse el tiempo para ver los resultados. Y es real, quiero decir, sin el motor de tierra, esto tomaría, ya sabes, meses y el hecho de que pudiéramos hacer múltiples iteraciones en solo una hora más o menos es bastante notable. Pero solo algunas sugerencias sobre cómo interpretar los datos. La primera opción más fácil es mirar patrones espaciales. Entonces estos grandes cuadrados rojos, especialmente donde podemos ver que no son bosques en las imágenes de alta resolución, eso es una buena, señal de que así es como se ve la deforestación. Probablemente sea correcto. Hay algunas áreas que no son bosques que no están mapeadas como cambio en absoluto. Eso vale la pena mirar la estratificación porque a menudo esto será mapeado como no bosques. Entonces, lo que esto significa es que probablemente hubo algo de deforestación, pero antes de nuestro periodo de estudio, por lo que solo estamos enmascarando nuestro bosque, se considera no adecuado. Así que estas cuadrículas muy sistemáticas aquí. Creo que cuando parece tan sistemático, como estos puntos azules aquí, esto será del registro. Así que, ya sabes, elegí esta área porque es muy claro tanto en los resultados como en las imágenes de alta resolución, no siempre será así de claro. Pero podemos ver en esta situación que incluso en las imágenes de alta resolución, podrías ver signos de, tala selectiva, probablemente ya sabes, industrial, pero esto sigue siendo bosques. Entonces esto se considera degradación porque está talando en un bosque que sigue siendo bosque. Ya sabes, puedes verlo bastante bien aquí en la imagen de alta resolución. Entonces, luego algunos otros patrones que vale la pena señalar. Veamos si puedo encontrar un buen ejemplo de esto. Cuando hay grandes eventos de deforestación, a menudo hay algunos daños en los bordes. Así que sí. Este es un ejemplo decente. Obtendrá algunos daños a lo largo del borde por la caída de madera o por incendios. Puedes ver eso aquí en esta esquina. Eso es algo muy común que tiene sentido. Si piensas en cómo debe ocurrir la deforestación. Mucho de esto aquí es registro. Algunas de estas no tan. Ya sabes, áreas de forma rectangular o, de forma ordenada. Supongo que esto es del fuego. Así que hay algunas áreas grandes de degradación aquí, eso no parece fuego. Quiero decir que no parece iniciar sesión. Y solo en mi experiencia, podría decir con relativa confianza aquí también, que esto es probablemente, el uso del fuego para el manejo de la vegetación de algún tipo que se filtra en el bosque. Y lo digo basándome en los patrones, pero en realidad podríamos comenzar con los patrones espaciales. Pero una forma en que podríamos ver esto con más detalle es mirar los datos reales subyacentes del conjunto de lanzas y mirar algunas series de tiempo NDFI. Entonces hay este botón aquí que es para alternar otro panel, que es un visor de series de tiempo. Y esto básicamente te permite ver el historial o la trayectoria de NDFI de cualquier lugar en el que hagas clic en el mapa. Acabo de hacer clic en esta área de degradación.
azul y tardará un minuto en cargarse. Pero lo que está haciendo es obtener todos los datos NDFI para esa ubicación. Acabo de hacer clic. Y ahora estoy... Oh, muestra que es un poco difícil de ver. Está en negro, pero es este píxel justo aquí. Y lo que verá es que, IDFI estuvo justo en uno muy estable durante la mayor parte del periodo de estudio. Y este es el modelo de regresión que se ajusta a los datos. Y luego está el fuerte descenso en 2018 seguido de la regeneración. Entonces elegí este ejemplo al azar, pero esta es una señal de degradación muy típica y especialmente en estos bosques muy densos donde es muy estable. Esto es probablemente una nube. Y luego, pero es solo una sola observación. Y podríamos probar esto haciendo clic en el punto y se cargará la imagen. Y para mí, esta es una de las partes más notables del motor de Google Earth, tienes todos estos datos al alcance de tu mano. Y... Entonces esta observación aquí atrás. Lo que está cargado es un tramo de 543. Podríamos cambiar eso a, rojo, verde, azul. Esto podría ser un poco más indicativo de si se trata de una nube. Bueno, es difícil saberlo, es difícil saber qué está pasando aquí. Parece que hay algunas nubes de error aquí. Así que esa sería mi suposición de que esta es una observación errónea de la nube. Sabes, hay algo más aquí, pero luego lo que está muy claro es que este es un patrón en 2018. Hay muchas observaciones consecutivas en una señal de regeneración clara, y una vez más, podríamos hacer clic en una observación y esperar un minuto. Y esa imagen debería cargarse. Y la razón por la que estoy mostrando esto es porque así es como podría mejorar sus resultados, viendo si tiene sentido relacionar los resultados con los datos subyacentes reales. Y no puedo enfatizar lo suficiente la importancia de esto, ya que mirar los datos y pasar tiempo, lo encuentro fascinante. Es como aprendería sobre un paisaje y también es como usted, cómo mejora sus resultados y obtiene los resultados que realmente desea. Entonces, está bien, entonces hice clic en esta imagen. Aquí al comienzo de lo que parece ser un periodo de cambio. Hay estos agujeros en las imágenes de donde hay nubes de máscara. Debería haber dicho eso antes. Entonces, podría ver a través de estos agujeros las capas de cambio y los datos de la solución de alto riesgo debajo. Pero recuerdo que hice clic en algún lugar de, esta gran mancha de degradación y en la imagen del conjunto de lanzas hay nubes. Pero esto claramente parece que hubo un daño de fuego aquí, que coincide con la serie temporal también. Eso es, y podríamos analizar y, ya sabes, mirar. Uno que podríamos hacer es mirar los datos antes, mirar los datos después y luego llegar a su propia conclusión de si estos resultados tienen sentido. Si no lo hacen, entonces hay muchas cosas para cambiar y experimentar con los parámetros. Entonces, esto es de antemano, se puede ver que realmente no hay señales de perturbación, y luego está este incendio aquí, y luego se obtiene esta señal de recuperación. Supongo que esto se parecerá un poco más a como era antes de la perturbación. Sí. Entonces... Ese es él, ya sabes, obviamente pasé por esto rápido. Hay muchas otras opciones que simplemente omití por completo. Están los otros sensores, Pero... espero que esto les dé al menos un comienzo sobre cómo hacer esto.